Nuevamente nos encontramos por este canal, que Dios te siga bendiciendo. Podemos compartir este tiempo juntos, en armonía, sabiendo, como decimos siempre, que Dios va a bendecirnos, va a hablarnos, porque necesitamos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que esté formando en nuestras vidas tanto el querer como el hacer, como dice la palabra de Dios. Por eso, en este día te insto a que podamos prestar atención, que podamos compartir este tiempo juntos, sin distracciones, y así Dios nos hablará a vos y a mí, nos hablará conforme a cada una de nuestras necesidades. Por eso vamos a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Tremendo es saber que hay cosas que vienen sucediendo durante mucho tiempo y pasan días y pasan semanas y pasan meses y pasan años y no encontramos la salida a alguno de los problemas, o cada vez nos hundimos más en todas aquellas preocupaciones que tenemos y no encontramos el por qué, ni para qué, ni hacia dónde dirigirnos para que esto tenga un cambio. Pero hay veces que solamente en un instante, todo esto que nos perturbó durante mucho tiempo, todo esto que trabajó en nuestras vidas de manera que nos llevó a la preocupación, a la angustia, al dolor, a la depresión, al decaimiento, a la desolación, que nos llevó a sentirnos apartados, que nos llevó a sentirnos que estábamos solos frente a un montón de situaciones que teníamos que enfrentar, pero solamente en un instante las cosas pueden cambiar. Cuando nosotros tomamos las decisiones y determinaciones correctas y nos movemos conforme a lo que creemos, podemos encontrar la solución a aquellos problemas que se habían agravado en nuestras vidas. Todos tenemos problemas, todos tenemos algo que todavía no ha sido curado, sanado, que no ha sido limpiado, que no ha sido restaurado, que no ha sido fortalecido. Todos tenemos en este tiempo algo en nuestras vidas que realmente nos ha traído a nosotros en condiciones desfavorables para poder hacer cosas en esta tierra, en este mundo. Por eso Dios tiene algo para ti. Hoy puede ser el día que Dios en un instante, en un momento, en algo que vos y yo hagamos, Él puede actuar y manifestándose, porque no estamos lejos de Él y Él no está lejos nuestro. Es en nosotros que tiene que suceder las cosas para que hayan cambios, porque los sucesos no solamente se reciben por lo que Dios hace, sino también por lo que nosotros llevamos a cabo. Entonces puede ser un hombre, puede ser una mujer que hasta ahora no ha decidido, no ha determinado, no ha llevado adelante lo que quiere proponerse en su corazón, pero puede ser que hoy tú seas el protagonista. Puede ser que hoy tú seas la persona que esté llevando a cabo lo que se necesita para que encuentres un suceso en tu vida y para que puedas tener un nombre o un reconocimiento frente a todas las cosas que tienes por delante. Por eso nosotros tenemos que saber que debemos de provocar sucesos en algunas situaciones. No podemos dejar nuestras vidas tal cual están. No podemos decir yo no encuentro ni voy a encontrar soluciones. No puedo decir, y me tengo que negar a hacerlo, de pensar o decir que, bueno, esto es así y esto no va a cambiar. Cada vez que vos pones una negativa, cada vez que vos te encerrás en la situación que estás viviendo, cada vez que haces al problema tan grande como para no encontrar soluciones, vas a sentirte
amargado, dolido, deprimido, desahuciado. ¿Por qué? Porque no le encuentras la salida a la situación en la cual estás. Ahora es el tiempo donde vos tenés que poner por obra lo que realmente crees. Este hombre era un leproso, dice la palabra de Dios. La lepra en aquel entonces era una enfermedad muy contagiosa. Y entonces había, según la ley de Moisés, en el libro de Levítico, había establecida una palabra, que el leproso debía de alejarse de la sociedad. O sea que el leproso no podía estar en el común de la gente, no podía estar en la ciudad o en el poblado. Si la persona se encontraba con lepra, la persona tenía que ser retirada de aquel lugar. ¿Y a dónde? Hacia lugares desérticos, la mayoría de las veces, donde se reunía con otros leprosos en la misma situación que él. ¿Y qué es lo que pasaba con la lepra? La lepra era contagiosa. Era como tener hoy en día, lamentablemente, un cáncer, pero un cáncer contagioso. Nadie quería acercarse. Era algo que traía no solamente la corrupción en el cuerpo, en la carne, en los tendones, y empezaba a traer deformidades también en el cuerpo, porque los tendones iban siendo comidos por causa de esta lepra. Había personas que le faltaban partes del rostro, otros partes de la carne de los brazos y de los tendones, otros de las piernas, y esto se extendía por todo el cuerpo y podía tomarle en distintos lugares. Por eso, cuando la persona era leproso, la apartaban de la sociedad. O sea, se quedaba sin amigos. Podía quedarse con amigos dentro del corazón, pero no en la comunión, en la unidad de poderse juntar, charlar, comer o estar compartiendo una palabra o una charla. No podían hacer eso, entonces lo apartaban de la sociedad. No podía entrar a un lugar religioso, no podía entrar a ningún templo, porque el leproso contaminaba, según la ley, a los sacerdotes, a los levitas, contaminaba a las personas que llevaban adelante el tiempo del templo. Entonces esto es lo que sucedía. Eran apartados de la religión, eran apartados de los templos, eran apartados de los sacerdotes. O sea, que si encontraban esta enfermedad en él, no podía ir a un templo, no podía orarle a un sacerdote, no podía haber nada humano cerca de él. Que es otra de las cosas que pasaba, perdían la familia. No podía seguir estando en su casa con su matrimonio, tal vez con los hijos. Era algo desgarrador, porque todo lo que poseían ahora tenían que dejarlo, tenían que abandonarlo, no solamente por ellos, sino por los demás, para no contagiar, para no llevar sobre la vida de los demás el sufrimiento, el pesar y el dolor que había en ellos. Entonces, esta persona leprosa se tenía que alejar, y cuando alguna persona distraídamente o porque no lo veía, se encontraba con ellos a una cierta distancia, ellos tenían, según la ley, que gritar que ellos eran leprosos. ¿Y cómo lo hacían? Tenían que decir inmundo, 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 continuamente, hasta que las personas se alejaban de él, porque sabían las personas que él había contraído la lepra. Entonces eran personas muy sufridas y que padecían mucho, Entonces no se podían acercar a las personas a más de 100 metros de distancia, y cuando el viento estaba a favor, se tenían que alejar hasta 400 metros. Había gente que se compadecía de ellos y les acercaba alimento, pero ellos sufrían mucho el hambre, la escasez, porque eran muy degradados y eran personas muy desechadas en distintos lugares o regiones, aunque hayan nacido y vivido en ella. Entonces, este leproso estaba acostumbrado a los desprecios. Este leproso estaba acostumbrado al abandono. Este leproso estaba acostumbrado a la escasez, a la necesidad. Este leproso se había acostumbrado ahora a contraer o a haber contraído esta enfermedad, a vivir enfermo.
Entonces, acá nos da una enseñanza a vos y a mí. Hay cosas que nos vamos acostumbrando y vamos perdiendo, y hay cosas que van sucediendo en nuestras vidas que causan dolor, que causan pesar, que causan abandono. Por eso nosotros tenemos que ver ahora la vida de este hombre, cómo este hombre hace para salir del problema. Quizás extrañaba su hogar, extrañaba a sus amigos, extrañaba a su familia, extrañaba su matrimonio, extrañaba su economía o su fuente laboral. Ahora él tiene que tomar una decisión. Que tu decisión sea la mejor. Que tu decisión sea la que te pueda llevar a que lo que suceda sea para bien y no para mal. Por eso nuestras decisiones son muy importantes. Y de la manera que vos y yo la enfrentemos es lo que vamos a recibir como respuesta de cada una de ellas. Ahora nos encontramos con este hombre que aunque estaba enfermo, aunque estaba leproso, aunque muchos lo habían desechado, aunque muchas personas lo habían abandonado o él había tenido que abandonarles, ahora estaba decidido a recuperar todas aquellas cosas que habían perdido, pero no lo podía recuperar volviendo. Él sabía que lo podía recuperar de la única manera, era ser sanado. Entonces allí él supo que venía Jesús por aquella ciudad, él supo que Jesús andaba por ese lugar, y entonces él decidió que ese día sucediera algo diferente, que ese día pasara algo que no había pasado tal vez por años, que ese día se manifestara algo que fuera un suceso. Él no sabía que se iba a escribir en la palabra de Dios lo que él iba a hacer, pero él sabía que era muy importante para él y para toda la sociedad que él pueda tener algo recibido de parte de Dios. Si tú crees en este tiempo, todas esas cosas que te han afligido y esas cosas que te han perturbado, esas cosas que te han deprimido, esas cosas que te han golpeado y han obrado en tu vida para que no puedas tener fuerzas y te encuentres en debilidad, te quiero decir, hoy puedes hacer que pase un suceso, que se enteren las personas y puedan decir: ciertamente los que creen, tienen fe, avanzan y llegan a lugares aún que no se han atrevido otros, pueden recibir lo que están esperando, porque el Dios de milagro en este tiempo también anda por tu ciudad. Entonces esto provoca los sucesos, provoca lo que va a suceder, porque Dios ciertamente tiene algo para manifestar en tu vida. Ahora podemos ver que este hombre reconoció el poder de Jesús. Dice la palabra que se humilló. Dice la palabra que se arrodilló, se postró delante de Jesús, y levantar la vista adelante, él dijo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Él demostró su fe, él demostró su confianza, él demostró que a pesar de todas las cosas que había sucedido y las manifestaciones que estaban aún vigentes en su vida, contrarias aún a su voluntad y a lo que quería que sucedan, allí estaba ahora delante de Jesús, creyendo que Jesús mismo podía hacer un milagro en su vida. Entonces, tenemos que aprender a reconocer. Estamos en situaciones difíciles. ¿Cuánto te cuesta decir que tienes que salir de ese lugar? Que tienes que salir de ese problema. Que tienes que salir de la manifestación que te está oprimiendo y está cada vez obrando en tu vida y dejándote sin aliento, dejándote sin fuerza, dejándote sin esperanza. Es Dios el que tiene un milagro para manifestar en aquellos que creen. Entonces es el tiempo de Dios para que vos y yo podamos reconocer
que en su poder se encuentra la manifestación para traer solución a nuestros problemas. Y si te encontrabas débil, si te encontrabas sin fuerza, si te encontrabas con incapacidades, si te has encontrado que estabas en un lugar que nunca habías querido estar, ahora es el tiempo donde Dios puede hacer de tu vida una vida extraordinaria y poderosa y gloriosa, de tal manera que muchos que vean el resultado de los sucesos por venir se maravillen y digan: no hemos visto nunca nada igual. Ellos confiaban en Dios. Las personas confiaban en Dios. No dice esta persona si era judía. No dice si esta persona era un musulmán. No dice si era un religioso o era una persona pagana. Lo que dice que esta persona creyó. Lo que nos enseña que esta persona se humilló. Que esta persona reconoció a Jesús, que tenía el poder, que podía transformar y cambiar todo lo que había vivido hasta ese momento y traer un gran suceso, un suceso que manifieste milagros, un suceso que manifieste sanidades. ¿Sabes? Si tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida, si tú crees que Dios puede intervenir en la situación o en la manifestación de lo que estás pasando, te quiero decir, Él tiene una respuesta para ti. Él tiene una respuesta para tu vida. Él tiene una respuesta para tu salud. Tiene una respuesta para tu familia. Tiene una respuesta para cada situación que estás viviendo. Dios quiere obrar en todo aquello que tú puedas creer, porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Si la palabra de Dios nos confirma esto, es que la palabra de Dios quiere que nosotros participemos de estas bendiciones que están en las manos de Dios. Cuando yo avancemos a buscar lo que realmente creemos, seremos sorprendidos por Dios, y más rápido y más pronto de lo que nosotros hemos pensado van a suceder las cosas. Solamente tenemos que creer, solamente tenemos que poner nuestra fe en marcha, solamente debemos de llevar a cabo las cosas que ahora hemos nosotros resuelto en determinar hacerlo. Ahora, si tú has determinado quedarte como estás, así vas a vivir. Ahora, si tú has determinado que llegó a su fin el tiempo del sufrimiento, del dolor, de la escasez, de la necesidad, de la enfermedad, de los maltratos, del abandono, eso es lo que va a suceder. Un cambio de vida, un cambio de tiempos. Dios tiene eso preparado. Lo que tú necesitas lo tiene preparado para soltarlo sobre tu vida. Solamente tienes que creerlo. Esta persona creyó que en Jesús estaba el poder para que se haga realidad el milagro que él necesitaba. Te has arriesgado a tantas cosas. Has provocado o has hecho tantas cosas. Es el tiempo de reconocer. Esta lepra no solamente carcomía por fuera, carcomía por dentro. Era algo que aún carnal o físicamente y mentalmente destruía a las personas. Cada vez se iban deteriorando más. Cada vez el sufrimiento se prolongaba más. ¿Hasta cuándo vas a sufrir? ¿Hasta cuándo vas a padecer? ¿Hasta cuándo vas a ver ese imposible que no va a ser transformado y cambiado? ¿No será hoy que puedas pensar que si Dios, si Jesús obra en tu vida, algo puede suceder que va a cambiar todas aquellas cosas que has vivido hasta ahora? Ahora podemos ver que Jesús es el Jesús de los intocables. Había algo que los leprosos sabían,
que ninguna persona les podía tocar porque se podían contagiar, porque esas personas estaban declaradas inmundas, estaban declaradas leprosas y tenían una enfermedad incurable. Muchas veces cuando vemos situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, tienen algunas similitudes. Si las personas se contagian con este virus que le llamamos el COVID-19 o el coronavirus, esta enfermedad o este virus provoca que las personas estén apartadas, estén alejadas y no puedan tener comunión el uno con el otro. Sabes que hay personas que han tenido que abandonar amigos, que han tenido que abandonar su trabajo, que han tenido que abandonar su familia por causa de la situación que se está viviendo hoy en día. No estamos lejos de esas cosas que sucedían por aquel entonces. Por eso debes de creer. Aún si te encuentras en situaciones de enfermedad, aún si te encuentras en una situación de contagio, ¿por qué Dios no puede obrar un milagro? Dios es el mismo, ayer, hoy, lo será por los siglos. Así nos enseña la palabra de Dios. Por eso, cuando vos creas y cuando vos determines de recibir algo de parte de Dios, eso es lo que va a suceder. El mundo debe de esperar en aquel que puede traer el milagro que se necesita en esta humanidad para que todas las cosas sean cambiadas. Tenemos que perseverar. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos que creer que en Él está el poder para sanar. Y entonces las cosas sucederán. Si las cosas que estaban pasando en tu vida han sido tan dolorosas que te han dejado sin aliento, has perdido los sueños, los planes en tu vida. Si estas cosas están sucediendo, quiere decir que la manifestación del mal ha venido sobre ti. Pero ahora Dios quiere tocarte. ¿Qué tal aquellas personas que no han recibido nunca un abrazo? Y Dios dice que quiere abrazarte. Con lazos de amor yo te he sostenido, dice la palabra de Dios. Aquellas personas que habían sido abandonados por esta sociedad, habían sido abandonados por las personas que le rodeaban, aquellos que esperaban algo bueno en sus vidas y le ha venido cosas malas. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de reconocer que Dios tiene un toque para tu vida. Aquella persona nadie se animaba a tocarle, aquella persona todos huían, de aquella persona todos huían, pero ahora esta persona se acerca a Jesús y Jesús le responde con esta palabra. Él le dice primero, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice solamente, quiero, sé limpio. Y al instante dice la palabra de Dios. Por eso esto es maravilloso. Saber que Dios hace las cosas cuando más se necesitan, cuando no encontramos la solución, cuando las cosas se nos escapan y ya no encontramos la salida. Es allí donde Dios se muestra y al instante pueden suceder aquellas cosas que tardaron mucho. No tengas el pensamiento cauterizado pensando, ha pasado tanto tiempo y nunca las cosas van a cambiar. ¿Por qué no piensas, hoy es el día que voy a creer, me voy a acercar más a Jesús y voy a recibir de Él la respuesta que estoy esperando? ¿Qué has estado esperando? La restauración, la provocación en tu vida de cambios y transformaciones y manifestaciones que obren en lo que vos y yo estamos o nos encontramos en este tiempo.
Ahora Dios hará cosas maravillosas. Dios traerá cambios. Ahora en un instante estás por recibir todas aquellas cosas que estabas esperando. Entonces cree en Dios, confía en Él, pon tu causa, pon tus cosas. Hay 3 cosas que tienes que recordar. Puede ser que tu vida sea una vida que manifieste el suceso que va a venir sobre vos y así recibir una respuesta clara de lo que Dios puede hacer. Puedes también, segundo lugar, reconocer que en Jesús se encuentra lo que tú necesitas y Jesús lo puede hacer y no va a haber nada que pueda impedir la manifestación de un milagro de Dios. Y tercero, Dios quiere darte un toque que transformará y cambiará y se manifestará en poder y en gloria, porque lo que ha sucedido y lo que ha de manifestarse en su poder logrará que en un instante se manifieste la obra que tanto has querido que se haga. Dios tiene un toque para tu vida y en un instante recibirás un milagro. Recibe un milagro de parte de Dios, porque este es el día donde Dios lo hará. Amén. Que Dios te siga bendiciendo y nos seguimos viendo, creyendo de que Dios tiene cosas mayores para manifestar en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar orando en este día y vamos a estar creyendo de que Dios, el Dios de milagros, el Dios de poder, el Dios de autoridad, puede hacer las cosas imposibles posibles. Ahora, si te encuentras allí en tu hogar, si estás solo con tu familia y nunca habías recibido a Cristo, a este Cristo que está esperando que nosotros manifestemos nuestras vidas hacia Él para hacer milagros. Hoy puede ser un nuevo día para ti. Puedes recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador. Él quiere estar donde tú estás. Por eso, en esta ciudad, en donde te encuentras, allí Dios se va a manifestar en ti. Si quieres hacer esta oración para recibir a Jesús, es una oración de arrepentimiento. Pedimos perdón por nuestros pecados, porque todos pecamos. Vos, yo, todos pecamos. Y debemos de tener delante de Dios nuestras vidas para que Él las limpie de pecado. Entonces hacemos una oración de arrepentimiento y después abrimos nuestro corazón por medio de una oración para que Él entre a nuestras vidas. Repite conmigo, cierra tus ojos allí donde está y repite conmigo. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón. Entra a mi vida. Sé mi Señor. Sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque desde este día en adelante formaré en la familia de Dios mi vida. Gracias te doy. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, puedes comunicarte con nosotros porque te queremos ayudar en el crecimiento de esta nueva vida en Cristo Jesús. Ahora vamos a estar orando por las necesidades. Sé que estás esperando este tiempo porque quieres un toque de Jesús. Vamos a creer. Allí donde estás, si puedes cerrar tus ojos o aún sentado, parado, acostado, como te encuentres, recibirás un toque de Dios.
Padre Dios, Señor, te damos gracias. Creemos, Padre Dios, así como aquel leproso, Señor, que tú nos sacarás, bendito Dios, de este problema en que nos encontramos. En ti, Padre Dios, se encuentra, en el nombre de Jesús, la manifestación que necesitamos para ser sanados, liberados de toda enfermedad, de todo virus. Declaro en el nombre de Jesús, ahora que el poder del Altísimo se manifestará en los cuerpos y toda enfermedad según su género recibirá sanidad, restauración, se corregirán los órganos, se pondrán en funcionamiento los que no funcionaban, empezará a producir la bendición, transformaciones en el cuerpo y en la mente, de tal manera que el poder glorioso se mostrará y así habrá milagros extraordinarios. La ciencia se sorprenderá porque verá el poder de Dios, porque hemos creído en un Dios que puede hacer lo imposible posible. Ahora, Dios, le ordenamos a todo espíritu de maldad que ha provocado en nuestras vidas desánimo, desaliento, que ha traído a nuestras vidas manifestaciones de enfermedades también mentales o circunstanciales en nuestro cuerpo. Reprendemos todo espíritu inmundo y lo echamos fuera, y ahora declaramos poder y gloria, unción y presencia, y declaramos lo que dice la palabra. Si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme, puedes restaurarme, puedes operar un milagro. Y Dios responderá como recibió la respuesta que el leproso: sí quiero. Entonces, en un instante, en este instante, eres el que recibe la manifestación de Dios en su vida. Amén y amén. Si has creído y si has confesado que Dios lo puede hacer, recibe ese milagro. Gracias damos a Dios en este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.